Acompáñeme a Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cierre sus ojitos, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de predicar tu palabra y de recibir tu palabra. Gracias porque tú eres Dios que ama a las generaciones, amas a las familias. No solamente nos amas a cada uno de nosotros, sino amas también a aquellos que nos acompañan, que están con nosotros en nuestro día a día, sean hijos, sean abuelos, sean padres, sean hermanos, sobrinos o hermanos en Cristo. Gracias te damos porque los planes que tú tienes para nosotros son grandes, son maravillosos, y dentro de ese plan tan grande está nuestra familia. Te agradecemos por esta palabra que vamos a recibir hoy. Te pido, Señor, que seas tú quien hable, seas tú quien ministre, seas tú, Señor, quien nos ayude a que esta palabra permanezca y pueda dar un buen fruto. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Muy bien, nosotros acabamos de leer ahorita unos versículos preciosos donde Dios está haciendo pacto con el rey David y le promete que su casa, su reino y su trono tendrían un propósito eterno. Esa promesa que Dios le hace al rey David culminaría en la venida de Jesucristo, porque del linaje del rey David iba a nacer el Mesías. Sin embargo, hay algo que llama mucho mi atención en esta promesa que Dios le hace al rey David, y es que Dios nunca prometió que cada descendiente de David sería fiel. Y el tema que yo quiero hablar hoy contigo tiene que ver con la importancia de que Dios bendice nuestras generaciones. Esas generaciones que vienen detrás de ti, esas personitas que vienen detrás de ti, aún aquellos que tal vez tú no conoces todavía, pero van a venir al mundo a través de ti, porque son parte de tu descendencia. Y yo creo que cuando nosotros hablamos sobre bendición, todos decimos amén, porque todos anhelamos las bendiciones de Dios. Y cuánto más si tiene que ver con nuestra descendencia, porque ¿cuántos aquí no quieren que Dios bendiga a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? Pastora, yo todavía no ando por ahí, pero llegará el día. Y uno dice amén ante esas bendiciones, pero tenemos que comprender que nuestro Dios bendice generaciones, pero eso no hace que tú y yo no seamos partícipes de esa bendición. Es decir, no hace que tú y yo no tengamos nada que ver en esa bendición. Al contrario, tenemos mucho que ver en esa bendición. Dios quiere bendecirnos, y no solamente quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tus generaciones, los que vienen detrás de ti. Pero hay una parte muy importante que cumplimos nosotros para que podamos disfrutar de esa bendición, que es de generación en generación. Y el Señor hablaba a mi corazón de cómo tú y yo tenemos que estar preparados para que Dios bendiga a nuestras generaciones.
Estamos viviendo tiempos donde las generaciones se están perdiendo. Estamos viviendo tiempos donde tal vez ya nos acostumbramos a ver cómo la siguiente generación se pierde, no busca de Dios, no ama a Dios, pero yo sí lo hago. Pero el anhelo que tiene que haber en nuestro corazón es que no solamente yo ame a Dios, tema a Dios, le sirva a Dios, sino que mis generaciones que vienen detrás también lo hagan. Pero esto no es algo mágico, porque es que uno podría pensar, bueno, si Dios bendice generaciones, porque en su palabra vemos versículos que hablan de cómo Dios bendice de generación en generación. Y yo podría decir, bueno, si Dios bendice de generación en generación, yo puedo estar tranquilo. Yo puedo estar tranquila porque mis generaciones ya son bendecidas. Eso sería lo que muchos de nosotros pensaríamos. Pero hay una participación que tú y yo tenemos para que eso se lleve a cabo. No tiene que ver con que Dios no quiera, Dios sí quiere. Tiene que ver con que yo pueda prepararme y preparar a mis generaciones para que reciban esa bendición. Entonces, mire, aquí Dios le está haciendo esta promesa al rey David y le dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando muera, yo levantaré después de ti, le dijo, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. La voluntad de Dios será que del linaje del rey David siempre el reino se mantuviera y que el que ocupara el trono fuera del linaje del rey David. Y dice: y edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre. Así como Dios era padre para el rey David, Dios le está diciendo: para tus hijos yo también seré padre. Para tu descendencia yo también seré padre. Para tus nietos, para tus bisnietos yo también seré padre. Y él me será mi hijo. Pero si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Desde ya Dios le está diciendo: hay hijos tuyos que no se van a portar bien. Hay descendencia que no se va a portar bien. Pero ¿en qué consistía el pacto? En que Dios iba a corregirlos, en que Dios iba a ser padre para ellos. Pero Él no iba a impedir que ellos se portaran mal, Él no iba a impedir que ellos pecaran, Él no iba a impedir que ellos no alabaran a Dios o que no temieran a Dios. Y les dice: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual le quité delante de ti. En un principio, quien debía de reinar y su reino iba a ser eterno era Saúl. Pero nosotros sabemos que Saúl no fue un buen rey, desobedeció a Dios, se rebeló y le fue quitado eso. Pero en el caso del rey David, le dice: aunque tus hijos no se vayan a portar bien, aunque tus hijos no vayan a hacer lo correcto delante de mis ojos, mi misericordia no se apartará de ellos. Y le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo puede ser el trono de una persona estable eternamente? Y aquí es donde viene el propósito, y es que del linaje del rey David iba a venir nuestro Señor Jesucristo, y a través de Jesucristo es que ese reino se estableció eternamente. Yo le explico todo esto para que usted pueda comprender de qué es lo que estamos hablando y la importancia que tiene la promesa que Dios le hizo al rey David. En este caso, cada uno de estos reyes que se iban a levantar después del rey David, ellos iban a tener la decisión propia, ellos iban a escoger si seguían a Dios o no le seguían, si obedecían a Dios o no le obedecían. Creo que el rey David lo que quería era que sus hijos amaran a Dios como él lo amaba.
Dice la Biblia que el rey David tenía un corazón como el corazón de Dios. Entonces, seguramente el rey David quería que sus hijos temieran a Dios, que su descendencia temiera a Dios, que su descendencia amara a Dios como él lo amaba. Sin embargo, vemos en la Biblia que eso no fue así. Vemos en la Biblia, por ejemplo, que de la descendencia del rey David, Ezequías fue un rey piadoso, fue un rey que temió a Dios e hizo lo correcto. Pero también se levanta después Josías, que fue uno de los mejores reyes de Judá. Estamos hablando de descendientes del rey David, que ocuparon el trono y que hicieron lo correcto, lo bueno delante de Dios. Pero también se levantó Manasés, que llevó al pueblo a una profunda idolatría. Vemos también a Acaz, otro rey que se levanta de la descendencia de David, que se apartó gravemente de Dios. Y todos provenían del mismo linaje, pero no todos tuvieron el mismo corazón. Entonces, yo estoy segura que ya usted está pensando, y si no, lo invito a que piense en su descendencia. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos amen a Dios? Y que lo amen como usted lo ama. Ay, yo quisiera que lo ame más, pastora. ¿Cuántos quisieran que sus nietos amaran a Dios? Sus bisnietos. Sus, ¿qué sería? Tataranietos. Sus bueno. Todos quisiéramos eso. Pregunto, ¿eso va a ser posible? Depende. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. ¿Es tu voluntad como madre o como padre? Sí. ¿Pero va a ser la voluntad de ellos? No lo sabemos. Porque Dios no viene a imponerse en la vida de las personas. La religiosidad y el legalismo impone, obliga y le dice a los demás, tú tienes que amar a Dios. Pero Dios mismo da la libertad para que cada quien escoja si va a amar o no va a amarle a Él, si va a temerle o no va a temerle a Él. Si le pasó al rey David, mis amados, siendo un rey piadoso, que sí venía de una familia que no era perfecta, porque en la familia del rey David hubieron muchos errores. Se cometieron cosas terribles. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Halló gracia delante de Dios y a pesar de los errores en la familia, Dios permaneció mostrándole su misericordia, su amor y su gracia. Pero también le enseñó un principio que tú y yo tenemos que aprender si somos madres, somos padres, somos abuelos, somos tíos, somos tías, o si somos solteros, pero bueno, la idea es un día llegar a ser padres o casarnos. Y es que Dios le va a hacer la misma pregunta que te hizo a ti, se la va a hacer a tu descendencia. ¿Quieres amarme? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres escuchar mi voz? Y ellos van a tener que decidir. Como estos reyes tuvieron que decidir. Así que número 1, la bendición generacional, porque eso es lo que estamos hablando hoy. Las bendiciones generacionales no eliminan la responsabilidad personal. Yo sé que esto no en todos los lugares se enseña, porque la gente lo que quiere escuchar es: Dios va a bendecir mis generaciones, Dios va a prosperar a mis generaciones, Dios va a hacer que mis hijos sirvan, Dios va a hacer, Dios va a hacer, Dios va a hacer. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Porque la bendición generacional no elimina la responsabilidad personal. Y el comprender esto nos va a ayudar a que nosotros podamos preparar a nuestras próximas generaciones para que amen al Señor, no como nosotros lo amamos, que lo puedan amar más.
Porque yo anhelo que mis hijas amen más a Dios de lo que yo lo amo. Pero yo ya estoy pensando en mis nietos. Y yo anhelo que mis nietos puedan amar a Dios más que lo que mis hijas aman al Señor. Porque nuestro Dios es un Dios que va de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Y por qué no creer que nuestras generaciones pueden amar más al Señor de lo que nosotros los hemos amado? Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Dile a la persona que está al lado, hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Porque los hijos pueden recibir privilegios, enseñanzas, oportunidades, una herencia de fe, una herencia piadosa, pero cada uno de ellos debe decidir personalmente seguir a Dios. Hay herencias preciosas que se nos dejan. Por ejemplo, hay una herencia preciosa, una herencia de fe. Tú puedes recibir una herencia de fe. Y es que en tu familia se haya creído en Dios, se crea en Dios y creciste en un hogar que se creía en Dios, se predicaba la palabra de Dios, recibiste una herencia de fe. No heredaste fe, recibiste una herencia de fe. Tal vez tus abuelos, tus bisabuelos predicaban o iban a la iglesia y tenían una relación con el Señor. Yo no sé a quiénes de ustedes, de niños, les decían, vamos a la iglesia. Y no te estoy preguntando. ¿Alguno? Solo los que se rieron, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera hay herencias que uno recibe y esos son privilegios, mis amados. El hecho de que tú en tu casa, en tu familia se haya hablado de Cristo o se haya predicado la palabra de Dios son privilegios que uno recibe. Pero esos privilegios no garantizan que tus hijos van a seguir los caminos del Señor. Porque tus hijos tienen que decidir si lo toman o no lo toman. Al final de cuentas, es una herencia, es un privilegio, es una enseñanza que se da en casa con el ejemplo, con el estilo de vida, pero tus hijos, llega el momento en que ellos tienen que tomar la decisión, ¿lo tomo o no lo tomo? Porque esa decisión es personal. Ay, pastor, eso ya no me gustó, porque eso de que mis hijos tengan que decidir me preocupa, porque mis hijos no son precisamente los mejor portados. Y es cierto, pero eso no te tiene que llevar a ti a perder la fe de que en esa enseñanza, en ese ejemplo, en esos privilegios, en esas herencias, tus hijos van a poder echar mano y van a poder decidir creer en el Señor. Hay casas donde nunca se predicó la palabra de Dios, donde nunca se habló del Señor, donde nunca se puso una canción de adoración. Y para ese hogar, para esa casa, para esa familia, hay esperanza también de parte de nuestro Señor. Porque aunque no hay una herencia heredada, la oportunidad va a llegar para que conozcan de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios juzgará a cada persona según sus propios caminos. Mira, esta primera parte yo sé que no le va a gustar mucho pero es necesario que lo diga. Dios nos va a juzgar a cada uno por nuestros propios caminos. Y a veces los hijos, cuando saben que los padres van a la iglesia, ¿verdad? Dicen, ay, que mi papá y mi mamá que vayan a la iglesia porque ellos van por mí, ellos reciben bendición por mí. Yo me porto mal, ellos se portan bien, no hay problema. Y ahí usted le tiene que decir, eso no es así. Porque yo puedo ser de bendición para tu vida, pero tú vas a tener que entregarle cuentas al Señor un día. Como yo le voy a entregar cuentas al Señor un día. Porque la salvación es personal. La relación con Dios es personal. Tú no puedes tener una relación con Dios por tus hijos. Pero a través de tu relación con Dios, tus hijos pueden ser bendecidos, tus hijos pueden tener un ejemplo, tus hijos pueden decir, yo quiero lo que papá y mamá tienen.
pero les llegará su propia oportunidad para que ellos le entreguen su vida al Señor. Por ejemplo, mis hijas, desde muy pequeñas, yo me recuerdo que así como a mí me presentaron a Jesús de niña, yo dije, yo les voy a presentar a ellas al Señor. Y les hablé de Cristo, y les sacaba la Biblia, y les hablaba del Señor, y les dije, vamos a hacer la oración de fe juntas. Y ellas, amén, sí, ellas jugaban con sus muñecos de que eran pues la pastora, el pastor, los de adoración, de niñas. Y yo feliz, ¿verdad? Porque yo dije, no, hombre, ya mis hijas tienen todo listo. Pero no fue así. Ellas empezaron a crecer. Y yo siempre le he dicho, ¿verdad? Esas criaturas tan hermosas empiezan a demostrar que no son ni tan criaturas ni tan hermosas. Y una de las cosas que yo siempre les enseñé a mis hijas fue, tú tienes que aprender a tener tu relación con Dios. Porque no es el Dios de papá y mamá. Llegará el día en que también va a ser tu Dios. Tú tienes que aprender y comprender que si tú pecas hay consecuencias. Que yo no puedo pedirle a Dios perdón por tus pecados. Yo puedo interceder por ti, pero tú tienes que aprender a pedirle perdón a Dios por tus pecados. Y cuando ellas empezaron, y perdón que las ponga de ejemplo, ¿verdad? Pero cuando ellas empezaron a no portarse tan bien, porque sí, se portaban mal, aunque usted no lo crea. A veces se portaban mal, a veces no hacían lo correcto, a veces no obedecían. Yo les decía, mi amor, recuérdate, tú tienes tu propia relación con Dios. Y tú tienes que comprender que el hecho de ser hija de pastor o de pastora no te garantiza el cielo ni la eternidad. Porque tú también vas a entregarle cuentas al Señor. Me tocó enseñarle a mis hijas, porque si no, crecen pensando que yo soy hija de pastores, yo no tengo que entregarle cuentas al Señor, el cielo está garantizado para mí, y no es cierto. Y de la misma manera, tú y yo debemos de enseñarle a nuestras próximas generaciones, desde la más cercana y las que vengan, que es necesario que cada uno aproveche la oportunidad de poder tener una relación con Dios. Por ejemplo, un padre fiel no garantiza que sus hijos sean fieles. Se los voy a volver a decir. Que haya un padre fiel no garantiza que los hijos sean fieles. Sin embargo, tampoco un padre que no es creyente puede impedir que un hijo busque de Dios. Porque uno muchas veces piensa que depende de los padres el resultado de los hijos. No, depende de la decisión de cada hijo. Podría haber un padre muy bien portado, que ame a Dios, fiel, y los hijos le salieron tremendos. Podría ser al revés. Podría haber padres muy mal portados. ¿Y cuál es la sorpresa? Los hijos buscando de Dios. De hecho, muchas iglesias están llenas de jóvenes. De hecho, yo vengo de una iglesia en Guatemala, de jóvenes, muchos jóvenes, los que servían, los que iban a la iglesia, los que amaban la presencia de Dios, eran los hijos, no los padres. Y los padres no querían saber nada de Dios. Y los hijos entregados de cabeza en las cosas del Señor. Entonces realmente no depende de la situación o circunstancia que hay en casa, influye. Di conmigo, influye. Va a influir, por supuesto. Porque entonces uno podría decir, bueno, entonces no importa cómo seamos nosotros, porque igual Dios le va a dar la oportunidad a nuestros hijos. No. Porque el ambiente que se vive en casa, lo que tú enseñas en casa, va a influir en la vida de tus hijos, de tus nietos, de tu familia. Lo que no se vive, lo que no se hace, podría ser tropiezo para lo que Dios quiere hacer en la vida de tus hijos, pero no puede impedir que tus hijos busquen de Dios. Porque al final Dios está dispuesto a llamarnos a cada uno de nosotros. Cuando Dios te mira a ti, también está pensando en tus hijos, en tu familia.
Y Él está interesado que no solamente tú ames al Señor, sino que lo haga tu descendencia también. Número 2, la importancia de entrar en pacto con Dios. Mire, en el caso del rey David, el pacto que Dios hace con el rey David nos enseña que la gracia del pacto es más fuerte que el fracaso humano. Di conmigo, la gracia del pacto es más fuerte que el fracaso humano. Tú y yo necesitamos entrar en pacto con Dios, porque cuando tú entras en pacto con Dios, pueden haber fracasos, pueden haber errores, pueden haber pecados, pero la gracia prevalece. La misericordia de Dios prevalece en las familias. A veces la gente piensa que las iglesias están llenas de familias perfectas y no es así. Probablemente las iglesias están llenas de más familias imperfectas, pero que están confiando en la gracia y en la misericordia de Dios. Entonces la gente dice, no, yo no voy a ir a la iglesia porque hay puros santurrones. Ahí todos se portan súper bien, o al menos eso es lo que quieren aparentar. Dios no puede ser engañado. ¿Y de qué le sirve a uno aparentar ser una familia perfecta cuando uno sabe que no lo es? Pero hay algo que sí debo decirle que tenemos, la iglesia del Señor. Y es que aunque no somos perfectos y aunque cometemos errores, nos refugiamos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Y vemos milagros, y vemos a Dios obrar, y vemos a Dios obrar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hay un pacto de parte de Dios para contigo, de que Él te va a bendecir, te va a ayudar, te va a sustentar, te va a proveer, que en los momentos más críticos o más difíciles de tu vida, Él va a estar allí para ayudarte, y no solamente ayudarte a ti, sino ayudar también a los tuyos. Entonces, por un lado, sí es cierto, nuestros hijos toman sus propias decisiones, pero por otro lado, cuando tú como padre, madre o abuelos entras en pacto con Dios, hay una misericordia que alcanza a tus generaciones. Y aunque probablemente podría pasar así, ¿verdad? Como el rey David, que esos hijos, esos reyes no hicieron lo correcto delante de Dios, pero Él estuvo dispuesto a ser padre para ellos y que ellos fueran hijos para Él. Y en el caso de el rey David, hay una parte en la historia del rey David que a mí me impresiona demasiado. Quiero que me acompañe a Segunda de Reyes 11. Dios había dicho que Él iba a preservar la línea de David, incluso cuando algunos de sus descendientes fueron terribles, terribles, terribles. Pero había una promesa. Y Dios iba a actuar en base a la promesa, no en base a los pecados de ellos. Y cuando viene un momento en que parece en que va a desaparecer toda la dinastía del rey David, preste atención que si desaparecía la dinastía del rey David, ¿de dónde iba a venir el Mesías? ¿De dónde iba a venir Jesucristo? Entonces el diablo se iba a meter con todo en esa familia, porque había una promesa de parte de Dios. Y el diablo iba a hacer que esos hijos se perdieran a tal punto que se perdiera esa dinastía. ¿Y qué es lo que sucede? Uno de los descendientes del rey David se casa con una mala mujer. Y no era cualquier mujer. Ella era Atalía, hija de Acab y de Jezabel. O sea, él entre todas las mujeres tuvo que escoger a la peor. Yo no sé si alguna vez usted ha leído la historia de Acab y Jezabel, pero este matrimonio perseguían a los profetas de Dios y los mataban, y adoraban a Baal. O sea, eran enemigos declarados de Dios. Y este muchacho, este hombre, que venía de un linaje escogido, que venía de una dinastía tan poderosa como la del rey David, se va a fijar en esta muchacha que se llama Atalía.
que solo de saber cómo eran los suegros, yo le aseguro que usted nunca hubiera querido ni va a querer tener suegros como estos, Acab y Jezabel. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Los hijos se parecen a los padres. Así dicen, yo no sé usted. Y Atalía era peor que los papás, peor. Y miren, el versículo 1 dice: cuando Atalía, madre de Ocasías, es decir, Atalía junto con su esposo, el que le estoy hablando, tuvieron un hijo, y dice, vio que su hijo era muerto, le mataron al hijo. Ese hijo era descendiente del rey David, pero se lo mataron. Dice, se levantó y destruyó toda la descendencia real. O sea, imagínense, esta mujer estaba endemoniada. O sea, ¿qué mujer está dispuesta a matar la descendencia de su esposo? Solo se le murió el hijo y dijo, yo voy a acabar con toda la descendencia del rey David, porque aquí la que va a ocupar el lugar soy yo, la que va a reinar soy yo, la que quiere el poder y va a tener el poder soy yo. Entonces se murió el esposo, se murió el hijo y empezó a matar a la descendencia real. Imagínense, una su nuera así. Dice el versículo 2, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Mire pues, ay no, es que esto está mejor que serie de Netflix. Yo digo que las series de Netflix las han de sacar de la Biblia, porque aquí hay una abuela persiguiendo al nieto para matarlo. Si a usted no le impresiona, a mí me impresiona. O sea, hay una abuela, hay una mujer en contra completamente de Dios, que está dispuesta a matar toda la descendencia real, y dentro de esa descendencia real estaban sus nietos. Y la tía es la que viene, toma a Joás y lo oculta en el templo. Y este niño estuvo oculto por 6 años. Durante 6 años esta mujer, esta abuela, esta madre loca, estuvo reinando. Y ella dijo, maté a toda la descendencia real, ahora yo tengo el poder. Por eso usted tiene que tener cuidado con quién se va a casar su hijo, con quién se va a casar su hija. Porque espiritualmente, ay no, yo no sé si decirlo. Espiritualmente hay personas que quieren matar propósitos proféticos. Hay personas, estoy diciendo personas, pero hay familia que no teme a Dios. Y yo no estoy aquí para hablar mal de tu familia, yo estoy aquí para que tú creas que tu familia va a ser salva. Pero te estoy contando esto porque hoy en día esto sigue pasando. Abuelas que no quieren saber nada de Dios. ¿Y qué cree que le va a enseñar a sus hijos y a sus nietos? Que no teman ni amen a Dios. Mientras que hay abuelas que están dispuestas a creer y le enseñan a sus hijos y a sus nietos que amen al Señor. Mire, una decisión de un hombre de amar a una mujer, obviamente él, decimos en Guatemala, se chanfleó, se perdió. Él no temía a Dios, a pesar que era la descendencia del rey David, y escoge una mala mujer. Pero cuando usted se casa, le cuento que no solamente le van a dar a la esposa, la familia viene con ella. Igual tú, cuando tú te casas, no solamente es tu esposo, su familia viene con él. Por eso uno tiene que decidir bien, porque los suegros vienen en el paquete.
toda la familia viene en el paquete. Y entonces la tía que sí temía a Dios esconde a este muchacho, a este niño. Y no lo podemos leer por tiempo, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Luego de que lo esconde, al 7º año lo sacan, y lo sacan resguardado, lo sacan, lo llevan al templo, lo presentan en el templo, lo ungen como rey y lo establecen como rey. Y dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a gritar y a celebrar, porque se dieron cuenta que aún quedaba uno de la descendencia del rey David que vivía. Recuérdense que para Atalía todos se habían muerto. Entonces, cuando ella dice la Biblia que ella empezó a escuchar, ¿por qué la gente está celebrando? ¿Por qué la gente está gritando? ¿Por qué la gente está haciendo tanta bulla? Dice que ella salió corriendo, y cuando entró al templo, ahí estaba la criatura, ahí estaba el niño sentado. Ya había sido ungido como rey. Todos estaban literalmente alrededor de él, resguardándolo para que la loca, le pusimos, ¿verdad?, no lo matara. La abuela loca. Y la mujer pegó de gritos, dijo traición. Piden que la saquen y no la quieren matar delante del niño, y cuando la sacan, la matan afuera. ¿Por qué? Porque estaba loca. Si la dejaban viva, ibas a matar al rey. Y de esa manera, si usted no sabía, es como prevalece la dinastía del rey David. Cuando ya habían matado prácticamente a todos los descendientes, uno logró sobrevivir. ¿Y sabe por quién? Por la tía. La tía fue la que lo salvó, lo guardó. Mire qué importante que en la familia pueda haber alguien que tema a Dios, alguien que doble rodillas delante de Dios, alguien que ore delante de Dios, alguien que clame delante de Dios, alguien que le haga vallado a sus sobrinos, alguien que le haga vallado a sus nietos, alguien que le haga vallado a sus hijos. Porque cuando hay un hombre o una mujer que están dispuestos a defender su casa, a defender su linaje, a defender su familia, aunque el infierno se levante en contra de esa familia prevalece. Esa familia permanece de pie. Esa familia es resguardada por la presencia de Dios. Y yo estoy aquí para decirte que tú representas a una familia que ya Dios escogió, que ya Dios determinó planes maravillosos para su vida. Y sí, el enemigo se ha levantado, y sí, el enemigo va a querer matar espiritualmente a esos descendientes que tú no sabes si son tal vez un pastor, un apóstol, un profeta, un doctor, un abogado, no sé, pero algo sí sé: Dios lo ama, Dios tiene planes para él, y el enemigo no va a querer que tu descendencia pueda caminar de la mano de Dios. Él se va a meter y él va a querer estorbar y él va a querer dañar. Y la pregunta es: ¿tú te vas a quedar con los brazos cruzados viendo cómo el río viene y se pasa llevando a toda tu descendencia? Aquí fue una tía, ni siquiera la madre. Miren, ni se habla de la madre. Parece que a la madre la mataron. La loca la debe haber matado, porque a todos estaba matando. No habla de la mamá, pero sí habla de una tía que estuvo dispuesta a creerle a Dios. Y de esta manera es que permanece ese linaje. ¿Cuántos están aprendiendo de las bendiciones generacionales? Ay, mi amado, usted va a salir aquí con una bendición tan grande para su casa y su familia. Pero yo necesito que usted comprenda que hay una responsabilidad de su parte. Si la tía no hubiera hecho nada, ¿qué pasa? Se pierde. Matan al niño. Porque para la familia a veces es fácil decir: ay, no, ella es la mamá, que ella se haga cargo. El muchachito está perdido, pero ella es la mamá, que se haga cargo. Ellos son los papás que sean. Y yo no le estoy diciendo que usted vaya a meterse en familia ajena, pero que usted sí doble rodillas y ore.
y le diga al Señor: Señor, guárdalo, porque aunque no está tomando el camino correcto, tenemos promesa de parte del Padre: yo y mi casa serviremos a Jehová. Son promesas que Dios te da, pero se nos olvida cuando nuestros hijos están viviendo su vida como ellos quieren. Y sí, ellos van a tener que tomar una decisión. Ellos van a tener que escoger al Señor. Pero si aún tus hijos no están caminando en los caminos del Señor como deberían, o tal vez no lo están haciendo, tú tienes que creer que tus nietos sí lo harán, y que lo harán desde muy pequeños. Le pongo un ejemplo rápido. Yo misma. Yo vengo de bisabuelo predicador, mi abuela cristiana, mi mamá pastora. Yo predico la palabra de Dios, mis hijas predican la palabra de Dios. Son 5 generaciones. Pero en esas 5 generaciones hubo una que casi trocea todo. ¿Quién cree usted? Mi mamá, no. Mire, yo conocí al Señor pequeña, mis papás me predicaron la palabra de Dios, yo me entregué al Señor, yo predicaba con ellos, chiquita, en las calles. Yo viví el amor de Cristo en mi casa. Yo recibí herencia de fe, yo recibí herencia del Evangelio y lo abracé al Señor. Y yo estoy segura que si yo no hubiera tomado esa decisión de niña, yo no estaría aquí. Pero yo le entregué mi vida a Cristo y pasaron los años y mi papá se entregó al vicio, le fue infiel a mi mamá, se divorciaron y yo me peleé con Dios, ¿verdad? Pensando que yo iba a ganar en esa pelea. Y me chanfleé horrible. ¿Sabe qué es chanflearse? ¿No? Me perdí. Horrible. Me entregué en los vicios, me entregué en el alcohol, en las drogas, en los novios, siendo muy jovencita. Ya había conocido al Señor, pero quise ponerle pausa. Y viví consecuencias terribles. Y a mis 17 años yo estaba completamente perdida, a usted ni le cuento. Y hace poco mis hijas cumplieron 17 años. Y yo le decía a mi esposo: mi amor, Leo, tú sabes lo que para mí significa ver a mis hijas a sus 17 años adorando al Señor, sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios, amando al Señor, cuando yo a esa edad estaba perdidísima. Y le doy gracias al Señor que ellas no tuvieron que vivir, ni van a vivir muchas cosas que yo viví. Y ellas tienen una herencia, pero no una herencia que yo vine a imponerles. Mire, yo lo he contado muchas veces, yo nunca les he tenido que decir a ellas que tienen que servir, que tienen que ir a la iglesia, que son hijas de pastores, que se tienen que portar bien. Porque ellas solitas tomaron la decisión de amar al Señor. No por el ejemplo que yo les di de juventud, porque para nada, pero sí decidí hacer un cambio en mi vida. Junto con mi esposo decidimos marcar un antes y un después. El antes, perdidos. El después, una familia que iba a amar al Señor por sobre todas las cosas. Y ese es el ejemplo que hemos buscado darles a ellas. Eso es lo que hemos buscado enseñarles. Le pongo otro ejemplo rápidamente, 2 de Timoteo 1, del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Timoteo no era hijo de Pablo. Pablo era su pastor, era su apóstol, pero lo amaba como a un hijo. Y le dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas
para llenarme de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y aquí vemos otra familia. Una familia que Pablo habla que este muchacho heredó de alguna manera una vida piadosa, una fe no fingida. No dice que Timoteo recibió la salvación automáticamente porque su abuela tenía fe y su madre tenía fe. Timoteo creció en un ambiente donde la fe era genuina. Di conmigo, fe genuina. Y fue influenciado profundamente por el ejemplo y las enseñanzas de ellas. Es influencia, mis amadas y mis amados. No es un tema automático. No es yo soy cristiana, mis hijos se vuelven cristianos, mis nietos se vuelven cristianos, todos. No. En casa se enseña, en casa se habla, pero aún más en casa se da ejemplo. La fe tiene que ser genuina. Yo tristemente debo decirle que muchos no quieren saber nada de Dios, porque lo que se enseñó en casa fue legalismo y religiosidad. Y piensan que todo es legalismo y religiosidad y rechazan a Dios por esto. Pero en una casa, en un hogar donde lo que se vive es una fe genuina. ¿Sabe qué es una fe genuina? Decirle a los hijos, estamos pasando problemas económicos difíciles, pero ¿sabes qué? Vamos a creerle al Señor que Él nos va a ayudar, no solamente a recuperarnos, sino que nos va a dar la sabiduría para administrar mejor nuestras finanzas. ¿Qué van a decir los hijos? Mis papás no son perfectos. Mis papás cometen errores, mis papás hacen a veces las cosas como no deberían, pero ellos se refugian en Dios y Dios los ama y los ayuda. Yo quiero a ese mismo Dios que ellos tienen, para que cuando yo me equivoque, yo pueda alcanzar la misma gracia que ellos han alcanzado. La fe genuina es que cuando tú te enojas y le hablas muy mal a tus hijos y hasta con palabrotas, tú vienes y les dices, perdóname, no debí haberte hablado de esa manera. Sin palabrotas, pues, porque usted tiene cara de que es muy bien portado. Pero le pegó una gritada. Y debió haberlo tomado con más calma, pero usted le dijo, y una fe genuina va y toca la puerta. Hijo, te vengo a pedir perdón, se me fue la mano. Si Dios es lento para la ira, yo también tengo que ser lento. Ay, pastor, a algunos se les va la mano, es cierto. Pero la paciencia, el amor cubre multitud de faltas. Tus hijos, tus generaciones, tu descendencia necesita experimentar el amor genuino de Dios y la fe genuina en casa. Porque si ellos piensan que Dios es un Dios malvado, que no está ahí para cuando se le necesita, que todo es legalismo, no. Recuérdese, la gracia supera los errores. La misericordia supera los errores. Si el matrimonio está pasando por momentos difíciles y los hijos se dan cuenta, no se los ocultes. Tampoco te pelees delante de ellos, pero sí diles, ahorita estamos pasando momentos difíciles, pero vamos a buscar hacer las cosas bien hechas, como a Dios le agrada. Una fe genuina es lo que Dios desea que haya en nuestras casas. La fe puede transmitirse como enseñanza, como ejemplo y como un legado espiritual. Tú tienes que echar mano de la fe, tú tienes que echar mano
del amor del Señor y vas a poder dejarle un legado a tus generaciones de fe, de esperanza, de amor, de perdón, de que no todo está perdido y que cuando las cosas se ponen difíciles yo puedo acudir a un Padre que está dispuesto a amarme y ayudarme. Pero eso es algo que tú tienes que enseñar, tú tienes que modelarle a tus hijos y a tus nietos. ¿Y por qué no a tus bisnietos? Pastora, pero es que en mi casa ha habido demasiados errores, demasiadas fallas. En la familia de David hubieron muchas fallas y muchos errores. Pero Dios le dijo: mi misericordia no se apartará. Y hoy el Señor te está diciendo: mi misericordia no se apartará de tu familia. Mi misericordia no se apartará de los tuyos. Porque podrías estar en casa viendo una serie de Netflix y yo estoy segura que aquí tú no estás porque alguien te obligó. Tú tomaste la decisión de entrar por esas puertas, sentarte y aún estar sentado aquí. Esa decisión que tú estás tomando hoy es delante del Señor. Y hoy tú estás tomando riqueza que un día le va a servir a tus futuras generaciones. Cuando tú les digas: miren ustedes, yo había días en que yo no quería ir a la iglesia, pero yo sabía que iba a recibir bendición y decidía ir y yo salía con bendición. Eso te lo van a agradecer más tus hijos, tus nietos, que el querer presentar una familia perfecta que no existe. Tú no estás aquí por la decisión de alguien más, estás aquí escuchando la palabra de Dios porque tú tomaste la decisión de hacerlo. Esta decisión no la tomó tu mamá por ti, ni tu papá, ni tu tía, ni tu abuelo. Tú tomaste la decisión. Y esa decisión va a bendecir a tus generaciones. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero pedirle que usted pueda ponerse en sus pies. Quiero leerle un salmo, porque Dios desea que haya una fe que pase de generación en generación, pero no como algo automático. No es apachar un botón y ya los hijos le salieron santos, los nietos le salieron santos. No, mis amados. Tiene que haber discipulado, tiene que haber ejemplo, tiene que haber obra del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos. Tu ejemplo puede más. De hecho, la Biblia dice que cuando una esposa es creyente y su esposo no es creyente, ¿sabe cómo viene el esposo a los pies de Cristo? Por el ejemplo de la esposa. Por el ejemplo de la esposa. Tus hijos también empiezan a reconocer a Dios por tu ejemplo. No tu ejemplo perfecto, no. Tu ejemplo de decir: Dios es primero, Dios es bueno, Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y cada vez que tú recuerdas estas palabras, algo hacen en la vida de tus hijos, que cuando tengan que tomar una decisión, echen mano de lo que tú les enseñaste. Si hay algo que usted le tiene que heredar a sus generaciones, es la palabra de Dios. Que en los momentos difíciles usted puede enseñarle: hijo, hija, en los momentos difíciles acude al Señor. En los momentos difíciles, aquí está el manual de respuestas y salidas que Dios te da. Si tu hijo no lo quiere tomar o tus nietos no lo quieren tomar, tú ya cumpliste con presentarlo, con modelarlo y con no dejar de orar e interceder por ellos, creyendo que Dios los va a guardar. Yo quiero que le repartan rápidamente una tarjetita que se llama Primeros Auxilios. Esa es una tarjetita de primeros auxilios. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, tal vez usted le está enseñando a su hijo que lo primero que tiene que hacer es salir corriendo a un hospital. Que lo primero que tiene que hacer es salir corriendo al banco. Que lo primero que tiene que hacer es tomarse una pastilla. No, lo primero que tienen que hacer tus hijos es orar.
creer en las promesas del Señor. Mire, en esa tarjetita yo le estoy marcando diferentes situaciones que usted podría vivir, o sus hijos, o sus nietos, o un sobrino. Y con esa tarjetita tan sencilla, si usted le lee uno de esos versículos, ya usted está sembrando la palabra de Dios en ellos. Siembre esa palabra en usted, pero no deje de sembrársela a alguien más. Llévela en su cartera, llévelo en el carro, ténganlo en su guantera, no sé cómo le llaman aquí, en el carro. Pero cada vez que usted esté enfrentando una situación económica, una situación de enfermedad, una situación donde usted no sabe qué hacer, vaya a la palabra de Dios y dígale a sus hijos: ¿sabes qué? Busquemos la palabra de Dios. Ahora en los celulares usted puede acceder a la Biblia. Mira, busquemos este versículo, dice que para la enfermedad tal versículo, leámoslo juntos. Y usted le está enseñando a sus hijos y a sus generaciones que la mejor herencia que se puede tener es la palabra de Dios, porque esa palabra está viva y es la que te rescata de los momentos más difíciles. Ay, pastora, pero mis hijos no quieren que yo les lea eso. Usted siembre, llegará el día en que cosechará. Y el Salmo 78: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Desde un principio, Dios estableció una manera en que Él puede bendecir una generación tras otra generación. Y es que sí es cierto, cada uno va a tomar su decisión, pero donde hay padres que están recordando, que están haciendo memoria, que están contando las maravillas de Dios, las proezas de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, hay más probabilidades que esas generaciones decidan seguir a Cristo. Y yo le vuelvo a repetir, no se trata de religión ni de legalismo. Se trata de que tú puedas recordarle a tus hijos que el pan de cada día te lo da Él, que el aliento de vida proviene de Él, que Cristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, que cuando pase por valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno, porque Él está conmigo, que aunque en este mundo tendremos aflicciones, no tenemos nada que temer, porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que cuando estés pasando una situación de violencia, de temor, aunque un ejército acampe alrededor de ti, no temerá tu corazón, porque Él está contigo, está contigo, está con tu casa, está con tu familia. Que cuando quieran estafarte, quieran robarte, quieran hacerte daño, abogado tienes. Y tienes que decirle a tus hijos: abogado tenemos. Yo no tengo para pagar un abogado terrenal, pero yo tengo un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Que cuando el enemigo se levante, porque levantará guerra contra ti, tú no temerás,
Porque Él vendrá como río queriendo destruir tu casa y tu familia, pero Dios va a levantar un estandarte de victoria en tu casa. Que cuando tú pienses que el enemigo puede más, tú puedas decir: no, 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 porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, no temeremos. Que cuando escuches malas noticias en el televisor, en las redes sociales, tú puedas decir a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos: aquí hay un libro que está lleno de buenas noticias, y esas buenas noticias nos sostienen. Y esas buenas noticias no solamente son noticias, son promesas de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Pero tenemos que creer que si Dios desea bendecir a nuestras generaciones, hay algo que yo tengo que hacer. Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Te lo voy a volver a repetir: este es el pacto que Dios ha hecho contigo, dice el Señor. El Espíritu de Dios que está sobre ti, las palabras que Dios ha puesto en tu boca, no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, porque así ha dicho Jehová, y todo lo que Él dice, Él lo cumple. Tienes que creer en esta palabra, que aquello que tú heredas de parte de Dios alcanzará a los tuyos, alcanzará a tu familia y a tus generaciones.